hermanos, Dios les bendiga. Hay un poeta inglés que no es muy conocido, se llamaba William Henley, y fue conocido más por un poema de él que llegó a ser famoso, no por ser de su autoría, sino porque lo usó durante sus largos años de cautiverio el líder sudafricano Nelson Mandela. Ese poema se le puso como título Invictus, pero quería compartir solamente las últimas 2 estrofas de este poema, que dice algo así como: más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y realmente suena muy atractivo, muy seductor, especialmente estas últimas 2 estrofas, ¿no? Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Da la impresión de alguien que está al control, parece ser, de su propia vida, de su presente y de su futuro, que está todo bajo su dominio, de alguien que está en medio de las circunstancias de la vida con una actitud realmente vencedora, podríamos llegar a decir. Pero, más allá de lo desafiante que suene esta poesía, la triste realidad en la vida de la mayor parte de las personas es que, más que sentirse amos de su destino y capitanes de su alma, se sienten personas superadas, desbordadas, por no decir aplastadas, por las circunstancias o situaciones que les toca vivir. Personas que, más que sentirse dueños de la situación, uno le escucha decir que son o se sienten víctimas de las circunstancias. Es una frase muy común. Usted no escucha dueño absoluto de mis circunstancias, no nos suena para nada familiar. Pero sí nos suena familiar, me siento víctima de las circunstancias. Porque es la realidad de la mayor parte de los mortales que pisa este mundo. Sentir que la situación en algún momento de nuestra vida nos agobia, nos aplasta, nos encierra. Pero la buena noticia que tengo para darles en este día es que en comunión con Dios, tomados de su mano, con la guía de su Espíritu, podemos ser capaces de tener autoridad espiritual en medio de las más difíciles circunstancias o situaciones que nos presente la vida o el enemigo de nuestras almas. Repito, tomado de la mano del Señor, en la llenura, con la guía de su Espíritu, podemos ser capaces de tener autoridad espiritual en medio de las difíciles circunstancias o situaciones que nos presente la vida. Al comenzar el segundo libro de Reyes, algo está cambiando en el reino del norte, el reino de Israel. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, si ustedes tienen su Biblia abierta ahí en el Segunda de Reyes. Vamos al primer capítulo. Obviamente el título dice Reyes, por lo que uno entiende que lo que va a estar adentro de ese libro son la historia de reyes. Pero hagamos un pequeño ejercicio. Vamos al capítulo 1 de este segundo libro de Reyes. Y yo les pregunto, ¿y quién sería el protagonista de este capítulo? Y quizá muchos de ustedes dirían, bueno, el rey o Josías. Y no es tan así. El verdadero protagonista, si ustedes ven todo ese capítulo 1, ya no es un rey. Es el profeta Elías. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este mismo capítulo 1 de Segunda de Reyes nos presenta una sucesión dinástica. Un rey que sucede a otro rey. Bueno, presten atención, fíjese
¿Cuántos versículos de ese capítulo el autor de Reyes dedica a esa sucesión dinástica? Y si prestan atención, prácticamente un solo versículo, que es Segunda de Reyes 1:17, dice así la palabra de Dios. Así que Ocosías murió como el Señor había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram le sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Un solo versículo dedica al autor de un libro que se titula Reyes para contarnos cómo fue el traspaso de reinado. Pero se da casi simultáneamente, si ustedes van al capítulo 2, otro tipo de sucesión en el reino de Israel. No es una sucesión dinástica, es una sucesión profética. Prestemos atención a cuántos versículos del capítulo 2 el autor del libro que se titula Reyes se toma para explicarnos la sucesión profética. 15 versículos del capítulo 2. Algo está cambiando en la historia del reino de Israel. Por eso he afirmado que algo está cambiando. ¿Por qué? Porque hasta la división del reino, ¿se acuerdan? Hay un Reino Unido en Israel, rey Saúl, rey David, rey Salomón, rey Roboam, se divide el reino. Después de la división del reino, cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra con reyes cada vez más insignificantes. Reyes que si yo los apuro un poco, ustedes ni se saben los nombres. ¿Por qué? Porque no fueron trascendentes en la historia de su propio pueblo. Con el paso del tiempo y con su alejamiento de Dios, los reyes comienzan a ser cada vez menos protagonistas en la historia general del pueblo de Dios. Su lugar lo comienzan a ocupar otro tipo de funcionarios, los profetas. Y lo que antes acaparaban la atención pública, que eran los reyes, ahora lo que conocemos con nombre y apellido son los nombres de los profetas. Y en este devenir de la historia, de ver reyes menos importantes y más insignificantes, en realidad estamos comenzando a ver reyes que cada vez tienen menos autoridad en sus reinados. Reyes cada vez con menos autoridad. Y al mismo tiempo, profetas de Dios que comienzan a levantarse cada día con más autoridad ante los ojos de todo el pueblo. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad de estos profetas? Y esto es lo primero que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Es una autoridad espiritual, no es política, no es económica, es espiritual y se origina en la comunión con Dios y se pone en práctica esa autoridad, se ejerce por medio de la oración. Dice Primera de Reyes 17:1, Primera de Reyes 17:1, volvemos al libro anterior. Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Ahora fíjense la manera en la que se presenta el profeta. No es simplemente una cuestión protocolar, no es que sonaba lindo, sino que cuando él se presenta como diciendo: yo soy alguien que vengo de la presencia misma de Dios, lo que está queriendo anticipar el profeta es que lo que va a empezar a decir a continuación no se le ocurrió a él en una noche de insomnio, ni por tener una gran imaginación, ni es algo que es una expresión de deseos de su parte. No, es algo que Dios le ha puesto en su corazón y en su boca. Sus palabras tienen origen en Dios mismo, en cuya comunión íntima él vivía.
estas personas, llamadas profetas, que comienzan a acaparar la atención del pueblo de Israel, son los que comienzan a tener cada día más autoridad frente a reyes que cada vez mandan menos. Pero una autoridad que viene de la comunión íntima con Dios y que se va a poner en acción en el momento en que ellos se ponen a orar. ¿Por qué digo esto? Hay otro pasaje bíblico que completa un poco la historia de 1 Reyes 17, porque hay un detalle que acá no aparece en el relato. El profeta anuncia al rey una sequía, y parecería que su rol fue simplemente anunciar la sequía. Pero si ustedes van al libro de Santiago, del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 17 y 18, van a leer que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. No es que simplemente él anunció que no iba a llover. Antes de ir a anunciar al rey que no iba a llover por 3 años, él estuvo orando a Dios para que no lloviera por 3 años. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hay una estrecha relación entre el anuncio del profeta y la oración por lo que está anunciando. Vamos al capítulo 18 de este mismo libro de Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios. El tiempo pasó y 3 años después la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Acab, voy a hacer que llueva sobre la tierra. Pero miren ahora lo que dice los versículos 41 y 42 de ese mismo capítulo 18. Luego Elías le dijo a Acab: regresa ya a tu palacio, come y bebe, que viene una gran tormenta. ¿Y cómo sigue la historia? El rey se fue a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra, hundió la cabeza entre las rodillas, y acá vemos que vuelve a darse esta íntima relación entre oración y autoridad de Dios. Para que volviera a llover, este profeta no solamente anunció palabra de Dios, sino que oró para que así sucediera. Ahora fíjense qué clara que es la imagen bíblica para mostrarnos por qué una persona estaba dejando de tener autoridad y el otro la comenzaba a tener con gran poder. El rey se fue a comer y a beber, el profeta se fue a la cumbre del monte a orar a Dios. Porque la autoridad que Dios nos ofrece para enfrentar la vida y sus circunstancias y aún los enemigos espirituales que podamos tener frente a nosotros, es una autoridad espiritual que se origina en la comunión con Dios y se ejerce por medio de la oración. Ahora, para que no se malinterprete de qué se trataba esta autoridad de la que estamos hablando, es importante dejar en claro, en segundo lugar, que es una autoridad para manifestar a Dios y a su autoridad, a la autoridad de Dios. Hacia el final del tiempo de 3 años y medio de sequía, el profeta había anunciado que iba a volver a llover. Fíjense lo que Dios le manda decirle al rey. Estamos ahora en 1 de Reyes 18, versículo 1, pero voy a leer hasta la primera parte del versículo 2. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciéndole: ve, muéstrate acá, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse acá. Hermanos, la Biblia no tiene palabras de más. La Biblia no nos da detalles por dar, porque hay que llenar páginas. Y acá la Biblia nos da el detalle de un profeta que se está moviendo bajo autoridad de Dios. Dios le dice: anda
hacer esto. ¿Y cómo termina la parte que leí recién? Elías fue e hizo como le dijo Dios, fue a mostrarse acá. Dios quería volver a enviar lluvia sobre su pueblo, pero antes de ese aguacero había algo que tenía que suceder. Y en este encuentro, como lo mencionamos hoy en la escuela bíblica, entre el profeta Elías y el rey Acab, hay un detalle que no debemos pasar por alto. Y lo digo porque fue lo que a mí me impulsó a predicar lo que les estoy predicando en esta hora. Vamos a ver este encuentro entre el rey y el profeta. Primera de Reyes 18, 17 a 19. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que abandonaron los mandamientos de Yahvé para seguir a los Baales. Versículo 19. Ahora pues, está hablando el profeta ahora, envía, escuchen bien las palabras del profeta al rey, envía y convócame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de las aceras, los cuales comen, de arriba agregaríamos, a la mesa de Jezabel. ¿Cómo termina esta parte de la Biblia? Y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Qué te llama la atención de este relato? A mí lo que me llama la atención, que el rey parece un chepibe. Andá y convocarme a todos los profetas, y a todo Israel en el monte Carmelo, los quiero a todos. Y va el rey, lo hace. Era el rey. Pero el que tiene la autoridad acá no es el rey, es el profeta. Esta es la autoridad que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Esto no se compra ni se estudia, esto se busca en la intimidad con Dios. Y esto es lo que está manifestando Elías. Elías le dice: envía y convócame. Haceme un favor, pibe. Mandame llamar todos los profetas porque los quiero a todos acá. Y va el rey y lo hace. Esto es autoridad espiritual. Ahora, la mayoría de ustedes saben qué pasó ese día. ¿Cuál fue el desafío, no? Había que preparar sacrificio para Baal, había que preparar sacrificio para Dios, había que preparar los altares, poner el sacrificio arriba. El único detalle era que no había fuego. El fuego lo aportaba el Dios, ¿sí? Dicho sea de paso, el Dios Baal era el Dios del relámpago, entre otras cosas. El Dios del trueno. O sea que lo que Elías le está pidiendo es... Para Baal tendría que haber sido un juego de chicos. Era su especialidad. Ahora, ustedes escucharon, siguen el relato bíblico y se van a enterar que durante medio día estuvieron más de 400 y pico de profetas clamando a Baal para que le mandara una chispita a ver si se prendía fuego o algo, y no pasó nada hasta el mediodía. Ahora, cuando empieza a orar el profeta Elías, escuchemos y prestemos atención, porque habla de la autoridad de este profeta. Dice 1 Reyes 18, versículos 36 y 37. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Intencionalmente el profeta en su oración pública le dice a todos: sepan que si yo armé todo esto no fue ocurrencia mía. Yo simplemente estoy obedeciendo al Dios al que sirvo. Y entonces, obviamente, versículo 37, respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a él. En pocas palabras, Elías le pidió a Dios que respondiera a su oración para que todo el pueblo entendiera que esa reunión en el Monte Carmelo, en aquel día, el que la había convocado en sí era Dios.
Porque la autoridad que Dios nos concede es autoridad para manifestar a Dios y para dar a conocer la autoridad de Dios. Por eso admiro tanto a Juan el Bautista. Porque él nos decía, yo soy Juan, el hijo del viejo Zacarías y doña Elizabeth. ¿No se acuerdan de mí? Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ahora, hubo un tiempo en la vida del profeta Elías en que debemos reconocer que justamente las circunstancias tuvieron autoridad sobre su vida. O dicho de otra manera, hubo un tiempo en la vida del profeta durante el cual perdió autoridad sobre determinada situación o circunstancia adversa. Ese momento tan particular lo encontramos en 1 Reyes 19. Dice los primeros 3 versículos. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. Entonces imaginen lo entusiasmado que estaba Acab con Elías. Entonces fue y le contó toda la esposa. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Pero la esposa dice en el versículo 2 que envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y mañana a estas horas me he puesto tu persona como la de uno de los profetas que has matado. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es importante analizar este momento porque nos sirve para demostrar una condición fundamental para ejercer la autoridad que Dios nos da, y al mismo tiempo nos muestra una condición que nos anula en esa autoridad. Y el tercer punto es que la autoridad de Dios requiere fe en Dios, pero se pierde con el temor. Inspirada por el mismo demonio, la reina Jezabel no apuntó a matar al profeta. No fue esa la intención de la reina. Si ustedes hubieran sido Jezabel, ¿le van a avisar a alguien que lo quieren matar? ¿O qué hacen? Mandan a alguien a matarlo, sin tanto anuncio. Si yo quiero eliminar a alguien... Pero ustedes se dan cuenta, y acá veo la inspiración infernal de esta reina. Su intención no fue matarlo al profeta. Su intención fue asustarlo. Porque creo, hermanos, y esto es algo que debemos entender, que el temor en la vida de un hijo o hija de Dios es algo muy dañino. Es muy perjudicial en nuestra vida el temor. El problema del temor es mucho más serio espiritualmente de lo que a usted le parece. Y si bien hoy no podemos dedicar todo el mensaje del temor porque no nos da el tiempo, permítame mostrar el poder negativo del temor. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 24. Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, eso le va a venir. Pero los justos recibirán lo que desean. El malvado recibe lo que teme, el justo recibe lo que le pide a Dios y lo que desea. O sea que a lo largo de nuestras vidas, usted y yo podemos recibir 2 tipos de cosas. Podemos recibir lo que tememos recibir y lo recibimos porque le tenemos miedo y actúa el temor como si fuera una fe negativa, o podemos recibir lo que le pedimos a Dios en oración como producto de la fe. Aquellos que creen en Dios y a Dios reciben lo que le piden a Dios en oración y fe. Los que le dan la espalda a Dios reciben sin pedirlo porque ni lo quieren aquello a lo cual le temen. ¿Qué estás recibiendo vos en tu vida? ¿Lo que le estás pidiendo a Dios? ¿O estás experimentando aquello a lo que le tenés miedo? El temor es mucho más serio, es mucho más dañino de lo que nos imaginamos. Dice 2 Reyes 19:4.
hablando del profeta Elías, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Del susto pasó a la depresión, porque el temor tiene también un poder descalificador. ¿Cuáles fueron la causa por la cual Elías le pide a Dios que le quite la vida? Porque comprobó que por más de que lo que él pensó en algún momento que podía ser como siervo de Dios, su temor lo descalificó y él no se sentía mejor que sus padres. El temor tiene un poder de descalificarnos. Primero viene el temor, el pánico, actuamos por temor, movidos por el pánico, y después viene la depresión por sentirnos mal por el temor. Para que se den una idea hasta dónde lo llevó el temor a Elías, la palabra de Dios dice que él llegó después de 41 días más o menos hasta Horeb, de donde recibió la amenaza Elías. Hasta Horeb hay más o menos unos 500 kilómetros. Fíjense si caminó a marcha forzada, diría alguien, el profeta, escapando. Ahora, ¿por qué les digo este detalle? 500 kilómetros al sur, no conforme con eso, el profeta se mete dentro de una cueva por las dudas. Miren si esto no es sentirse perseguido. ¿Sí? 500 kilómetros, se mete dentro de una cueva, y adentro de la cueva, escuchen la oración que tiene, 1 Reyes 19:10. Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y yo me imagino mirando para todos lados a ver si aparecía algo detrás de una piedra. Ahora, hagamos memoria. ¿Cuál es la última imagen que tenía que tener Elías en su cabeza? Era fuego cayendo del cielo, era él matando a más de 400 profetas, y era el pueblo de Dios volviéndose a Dios. Si ustedes escuchan las palabras de Elías, parece que había estado en otro país. Porque es la vista desalentadora también del temor. Cuando el temor gana nuestras vidas, empezamos a ver todo con la más oscura de las noches. Vemos todo en sentido negativo, porque el temor tiene ese poder desalentador. Hermanos, el temor nos impide echar mano a la autoridad que Dios nos ha delegado para dominar en cualquier situación o circunstancia de la vida. Pero por medio de la fe en Dios sí podemos echar mano a esa autoridad. Porque por medio de la fe yo soy capaz no de ver lo que me está rodeando, aunque sea negativo, sino ver lo que la Biblia declara en pasajes como por ejemplo Efesios 2:6, que dice: y también junto con Jesucristo nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por medio de la fe, vos sos capaz no de verte rodeado de la peor de las circunstancias, sino ves la otra realidad, sentado al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir esto de estar sentado? ¿Qué estoy descansando? ¿Cuál es el mensaje tras de esto? Bueno, la carta de Efesios nos lo explica un poquito en el capítulo anterior, el capítulo 1. Fíjense cuando habla de Jesús sentado. Dice Efesios 1, 18 al 22. Está orando Pablo en favor de los efesios. Dice: yo veo que ustedes tienen un amor, pero bárbaro. Tienen una fe, pero terrible. Pero déjenme, quiero pedir algo por ustedes. Mi oración es que los ojos de su corazón, o sea, la visión espiritual, les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
y cuál es, versículo 19, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y fíjense, acá venimos a la imagen de este Jesús sentado. Versículo 20 de Efesios 1. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y por si les quedó duda, dice en el versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies. Esto es el mensaje de Cristo sentado en los lugares celestiales. Alguien en autoridad. Arriba de él, nadie. Abajo de él, todos. Y todos. Y todo lo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es esta imagen de abrir los ojos a vernos sentados junto con Jesús en los lugares celestiales? Es la imagen de compartir, disfrutar, ejercer su autoridad, la autoridad del Cristo resucitado, sobre toda situación, prueba o entidad espiritual de maldad que quiera jorobarnos la vida. Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es la visión de fe. Sea la situación en la que estés, sea las circunstancias en las que estés bajo el ataque satánico que estés, vos y yo estamos sentados, dice Dios en su palabra, junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan del Salmo 8? Dicen los versículos 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Y ahora pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Este es el plan original de Dios, de que señoremos en su nombre sobre todo. Ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor quiere darnos autoridad para que cuando enfrentemos las situaciones que enfrentemos, no seamos víctimas de las circunstancias, sino que las enfrentemos tomados de la mano de Dios, de una actitud de victoria, con el fruto del Espíritu dominando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y expectante de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Un viejo himnólogo escribía, palabras más, palabras menos, esas oscuras nubes de tormentas a las que tanto le temes son las que traen la preciosa lluvia de Dios sobre tu vida. Yo te invito a inclinar tu cabeza. Vamos a hablar con este Dios que no solamente nos ha salvado, sino que nos comparte de su autoridad para darse a conocer en este mundo, para que el mundo conozca y compruebe su poder y su autoridad. Mientras estás ahí con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, quiero decirte que solamente el Señor sabe en qué situación o circunstancias vos estás hoy. Solamente el Señor y vos saben
si hay situaciones en tu vida que hace tiempo que la marea te ha pasado y que no haces tiempo. Si para algo he predicado este mensaje, es para que el Señor cambie tu visión de tu circunstancia, de tu situación, de tu vida. Y entiendas que en vos está el poder del Cristo resucitado, si su espíritu te habita. Y que Él tiene el poder para darte autoridad, para dominar, sea la situación que sea, que haya venido sobre ti. Si el temor está dominando tu vida, si el temor está dominando tus pensamientos y aún está moviendo tus decisiones, yo te animo a pedirle perdón al Señor de esta noche. Señor, perdóname, porque no estoy ejerciendo fe sino temor. Señor, entiendo que quiero recibir lo que te pida a vos en oración y en fe, y no recibir lo que le temo por temor. Señor, perdona mi poca fe, abre mi visión espiritual a lo que soy en Cristo, a dónde estoy con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu salvación es grandiosa, tu plan es inefable, no se puede decir con palabras, Señor, porque no solamente nos has arrebatado del infierno eterno, sino que nos has cambiado nuestra manera de vivir, nuestra actitud frente a la vida. Señor, gracias porque hoy nos sacudes a la realidad de que no podemos decir que somos hijos tuyos y tener los mismos temores, tener las mismas inquietudes, tener las mismas actitudes frente a la vida que aquellos que no creen en ti. Ahora rechazamos en el nombre de Jesús todo temor y volvemos a apropiarnos de la palabra que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Desechamos temor y nos apropiamos de la palabra que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Dejamos de lado toda duda y en el nombre de Jesús confesamos que en todas estas cosas, sean las que sean, somos requete vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. En el nombre de Jesús hoy nos apropiamos de la victoria en la cruz y su poder. En el nombre de Jesús. Yo los invito a estar un instante más con su cabeza inclinada, orando a Dios, si es necesario, pidiéndole perdón. Pero si hay alguien en esta mañana que no puede poner en práctica todo lo que hemos dicho, porque Dios no está en tu vida, porque sencillamente nunca lo invitaste a entrar a tu vida. Te quiero aclarar que es mucho más sencillo de lo que crees. Es simplemente orar a Dios, confesar que Jesús es Dios, pedir perdón, como lo hemos hecho todos nosotros, de nuestros pecados, invitarle a entrar a tu vida por medio del Espíritu. Si querés hacerlo en esta mañana por primera vez, no desperdicies esta oportunidad. Podés repetir conmigo estas palabras. Señor Dios, confieso que Jesús es Dios y que en la cruz Él murió mi muerte
castigo de mis pecados. Pero confieso que creo que Él resucitó, que Él está vivo. Y te pido, Dios, que me perdones y que me adoptes como tu hijo. Lléname con tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Un instante más con su cabeza inclinada. Y si hay alguien que por primera vez ha hecho esta oración, quisiéramos orar por tu vida. Ahí donde estás sentado o sentada, simplemente te pido que lo manifiestes levantando tu mano, si es que lo has hecho por primera vez. Si ya lo has hecho en otra ocasión, es simplemente ponerte a cuentas con Dios, pero si lo has hecho por primera vez, queremos orar por tu vida. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más lo ha hecho por primera vez? Señor Dios, bendice a nuestro hermano, nuestro nuevo hermano en la fe. Entra con el poder de tu Espíritu a su vida. Dale de tu paz. Y que pueda salir de este lugar cambiado por tu Espíritu. Con una actitud distinta frente a la vida. Con una actitud como hijo tuyo. Hoy en el nombre de Jesús.